Ahora vamos a hablar de un punto útil y que tiene que ver con la vida de cada día. Es el tema de aprender a economizar la energía y también de bajar el nivel de tensión emocional. Podemos decir que en la vida de cada uno y en su trabajo o en su familia hay un punto muy claro que existe y que puede hacer una forma de dificultad en cada uno o cada una. Es el punto que las tensiones emocionales tienen una parte muy inconsciente. Es decir, que por ejemplo, uno tiene un problema, no sé, de trabajo o de familia, y en ese momento una parte del cerebro va a tratar de buscar por una solución a esta dificultad. Y esta parte, como es una parte inconsciente, va a ser un trabajo que no es tan útil. Es decir, que durante el día uno puede estar en su trabajo o en su familia, pero uno no está bastante presente y en conexión con los diferentes contextos que uno puede tener en su vida de cada día. Por eso uno, por ejemplo, va a ir a su trabajo o va a ver sus amigos o su familia y en ese momento uno está hablando o escuchando a una persona, pero al mismo tiempo uno no está totalmente presente o su nivel de presencia no es tan alto. Es decir, que en el mismo contexto hay una parte de su cerebro que está trabajando, buscando por una solución a una dificultad, un problema. Pero la realidad es que en esta situación hay una pérdida de energía. Es decir, que cuando uno está en un contexto de este tipo, más uno está presente, más uno tiene una capacidad de absorber energía en un contexto y más uno está tratando de tener una solución real a un problema, no sé, de trabajo o de familia. Por eso, eh, el comportamiento o la idea o la estrategia es más de sentirse lo más posible presente y conectado a las situaciones para absorber energía y tener la capacidad de hacer y de tener una solución a un problema. Eso es muy útil, porque el otro camino que existe y que está muy condicionado y que existe en todas las partes del mundo es el punto de pensar que una forma de obsesión sobre un problema, es decir, que tengo un problema de familia o de trabajo, voy a pensar durante todo el día este problema y al final voy a tener una solución. Este funcionamiento, no. No porque la experiencia y el tiempo muestra que la obsesión sobre un punto, una dificultad, no hace aparecer una solución. Eso hace más perder el tiempo, la energía, una forma de energía y una capacidad real de tener una solución. La solución viene con una forma de relajación interna. Eso es muy claro. Pero la idea falsa es de pensar que si uno tiene una forma de tensión interna, eso significa que uno está tratando de manera real de buscar por una solución. Pero eso es falso, es totalmente condicionado. ¿Por qué? Lo que pasa es que con esta forma de obsesión, uno va a pensar de manera no consciente, pero más inconsciente, y al final la solución no viene. La solución viene de dos puntos. Uno, es de sentirse presente en los contextos y de absorber energía que permite de tener una solución real. El otro punto es que la solución viene de manera más consciente. Es decir, que hay una técnica, por ejemplo, muy básica pero muy útil. Es, por ejemplo, de escribir en un papel, tengo un problema, no sé, de trabajo, de familia o no sé qué. Escribirlo es un punto. Pero después de escribirlo, no es de decir estoy escribiendo mi problema y voy a tener una solución en los 10 minutos. No. Escribirlo es de hacer que este problema es más claro y es escrito. Pero cuando está escrito, uno ha hecho un trabajo útil y después hay que dejar tiempo para que la posibilidad de solución puede venir. Y es un camino correcto. Cuando uno ha hecho este trabajo, después de mantener una forma de vida lo más relajada y positiva posible, porque es muy claro que el tema de la baja de las tensiones emocionales, el tema de sentirse presente, permite de absorber energía y permite también que esta solución puede venir. Y hay que comprender poco a poco que una solución a un problema no viene de manera sistemática, de manera directa. Es decir, que no es como un problema que uno va a decir, voy a pensarlo durante una hora y al final voy a tener una solución de toda manera. Es una forma de tensión que hace que la solución no puede venir de manera tan clara. No es la obsesión que funciona. Lo que funciona es que
decir a sí mismo, tengo una situación, una dificultad, después de saber y de ver que eso necesita tiempo, pero un tiempo positivo, no un tiempo de obsesión, más un tiempo de contacto, más un tiempo a donde el problema o la situación es en la área del cerebro más consciente, y de notar poco a poco cómo una forma de un sentimiento de solución puede aparecer poco a poco. Por eso la idea o la línea de pensar de que la obsesión va a dar la solución, no. Es más el comportamiento y la estrategia de mantener una forma de conexión positiva con el mundo, con los contextos, con sí mismo, y de saber de manera muy clara que este comportamiento va a hacer y ayudar para tener una solución real. Y permite también que los contextos puedan ayudar a una persona. Es decir, que uno, por ejemplo, puede tener un problema de trabajo o de familia, y como uno está más presente a los contextos y a las situaciones, uno tiene una capacidad de observación consciente y como inconsciente, pero positiva. En ese momento uno puede notar cuando hay un punto que puede ayudar para tener una solución al problema, que puede aparecer de una palabra de una persona, de un comportamiento de una persona. Por eso uno es mucho más en situación de vigilar a dónde puede venir una forma de que puede ayudar a tener una solución. Porque lo que puede ayudar a tener una solución puede venir de muchos lados, de una palabra de una persona, no sé, de una palabra que está escrita, de diferentes puntos. Pero como uno está más consciente o más presente, uno tiene una capacidad de leer los mensajes que pueden estar en su contexto. Cuando estoy hablando de mensajes, estoy hablando de manera muy tranquila y sin imaginación no sé de qué. Una cosa muy básica, es decir, que si uno tiene un problema y al momento uno va a decir algo, eso toca a la persona porque hay algo que le sirve o que le ayuda. Eso es muy básico, existe en la vida de cada día, pero eso funciona muy bien. Y para verlo y para dar importancia a este punto, la condición técnica es de sentirse presente, lo más presente posible. Si no, lo que pasa de manera sistemática es que cuando uno está menos presente y hay una parte del cerebro que está en esta obsesión de buscar por una solución, la capacidad de notar lo que puede ayudar a una solución y la capacidad de dar importancia a la energía y lo que viene para ayudar, esta capacidad debe estar más alta cuando uno está presente. Pero cuando uno está ausente por este punto de obsesión sobre un problema, uno no va a dar tan importancia a la ayuda que viene, o uno va a notar la ayuda, pero no tratar de dar bastante atención a este punto y hacer una conexión con este punto, eso que permite para tener elementos de solución para un problema. Por eso, la economía de la energía, eso es muy claro, y la capacidad de buscar y de tener una solución a un problema, los dos puntos funcionan de una manera. Y la pérdida de energía que viene de las tensiones emocionales o psicológicas inconscientes, eso existe mucho y viene de este condicionamiento que hace creer a la gente que tiene una forma de obsesión sobre un problema no sé qué, eso es el camino. Eso es totalmente falso, eso es un condicionamiento que no ayuda a la gente. Por eso, nuestro camino, nuestra idea, que viene de la experiencia y de mucho tiempo de trabajo y todo eso, viene del punto que sentirse relajado de manera interna, bajar el nivel de tensión inconsciente, conectarse con los contextos de la vida de cada día, eso permite de sentirse bien y de buscar de manera real y lo más útil posible soluciones para las situaciones o problemas de la vida que uno o una puede tener.